Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Habrá que reconocer que hay no ya pocos equipos de fútbol, sino pocas entidades en todo el mundo capaces de hacer lo que ha hecho el Madrid, convertir una derrota como la que sufrió en Londres en un clima de expectación por el que parecía que anoche y por momentos era el Arsenal el que tenía que remontar. A veces, sin embargo, la épica se gasta y no alcanza con la fe, por mucho que sea Semana Santa. El Madrid se queda sin milagro y constata algo que trasciende al fútbol, como casi todo lo que le pasa al fútbol. Que una cosa es el relato o las creencias y otra cosa, el choque con la realidad. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, buenos días. Estamos ya en la segunda fase de la operación de tráfico de Semana Santa. Ayer hubo retenciones por la tarde en la salida de las grandes ciudades, sobre todo. Nos decía ahora la DGT que de momento no hay muchas complicaciones en las principales vías. Desde que empezó el dispositivo, 14 personas habían muerto hasta ayer por la tarde en accidente en nuestro país. El tiempo hoy nos va a dar una tregua, parece que va a ser estable. Subirán y bastante las temperaturas, en algunos lugares hasta 5 grados de subida. Pero es verdad que tiene trampa, porque estamos en la transición entre una borrasca que se está yendo y otra, Adrián Cordero, que está llegando. Buenos días. Buenos días, sí, tiene una pequeña trampa, pero en cualquier caso hoy será de largo el día más estable de toda la semana. De hecho, no lloverá en muchas zonas del país, no lloverá tampoco en Canarias ni en Baleares, aunque sí que lo hará de cara al final del día en puntos de Galicia. Lo hará además de forma persistente y esas precipitaciones se irán extendiendo a puntos de Asturias o del noroeste de Castilla y León. Hoy de momento con una subida muy evidente de las temperaturas, con máximas que pueden superar los 25 grados en Andalucía, en la región de Murcia, en la Comunidad Valenciana, pero como decimos, esto tiene las horas contadas. Mañana un nuevo frente muy activo barrerá prácticamente todo el país, no llegarán esas lluvias a la zona del Mediterráneo y mañana al final del día la cota de nieve de nuevo bajando hasta los 1100 metros en puntos de la cordillera cantábrica. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. A partir de 2 jueces podemos empezar a escribir la crónica del día. El juez Peinado, que ayer fue a la Moncloa a interrogar al ministro Bolaños, y la jueza de Catarroja, que ha escrito un nuevo auto señalando de una manera bastante cruda la responsabilidad que tuvo la Generalitat Valenciana en la gestión de la Dana. Vamos a empezar por ahí porque habla de su manifiesta pasividad del gobierno autonómico y descarta investigar al gobierno central. Isabel. La jueza rechaza la petición de una acusación popular que quería que le preguntara al gobierno central por qué no convocó ese día al Consejo de Seguridad Nacional. Asegura que queda fuera del procedimiento penal y que responsabilizar al gobierno central es precisamente un reconocimiento, dice, explícito, y esto es literal, de la manifiesta pasividad del gobierno de Mazón aquel día. De hecho, insiste, la declaración de emergencia nacional no era necesaria para que se alertara a la población o se tomaran las medidas que se deberían de haber tomado, responsabilidades que recaen sobre la Generalitat. Reitera además que el gobierno valenciano no supo alertar ni en tiempo ni acertadamente. Si se hubiera hecho, podrían haber evitado buena parte de las 228 muertes de aquel día. Gracias a la investigación de la jueza vamos conociendo los detalles que Mazón no quiere dar. ¿Qué hizo, por ejemplo, en esa hora crítica entre las 6:30 y las 7:30 de la tarde, cuando, según su propia relación de llamadas, no habló con nadie que estuviera en el CECOPI y cuando, según la relación de llamadas de Salomé Pradas, le colgó el teléfono 2 veces a su consejera de emergencias? Tengo muchas ganas de contestar las mentiras permanentes de la izquierda, ¿no? Entre otras, la que ha mantenido durante 6 meses que yo estaba incomunicado. Ese ha sido otro de los grandes bulos durante todo este tiempo. Y creo que se ha demostrado perfectamente que no solamente no estaba ahí localizado ni localizable, sino que estaba perfectamente comunicado con todo aquel que me quiso llamar y con todo aquel con el que yo pude llamar. Esto fue así. La realidad es que hay que ponerse a cruzar llamadas de unos y de otros para intentar averiguar qué es lo que pasó aquella tarde, y se puede contrastar también con las declaraciones que había hecho hasta ahora el presidente de la Diputación de Valencia, que es Vicent Montpó, que sí estuvo presencialmente en el CECOPI y que tiene que declarar todavía ante la jueza de Catarroja. Montpó admitió en Salvados en noviembre que tanto él como Salomé Pradas habían hablado con Carlos Mazón de la alerta a los teléfonos móviles. Esto es relevante porque saben que eso es lo que está investigando la jueza. ¿Quién decidió enviar la alerta y quién decidió enviarla tan tarde? Vamos a escuchar lo que dijo Montpó en noviembre en La Sexta. El tema de la alerta, creo que una de las llamadas fue porque se discutió, ¿no?, sobre si el mensaje tenía que alertar a una parte de la provincia, a unas comarcas concretas, o si tenía que afectar más a toda la provincia. Y yo creo que en ese momento Salomé también se levantó. Eso no era la primera llamada. Y lo digo que no era la primera porque si se levantó y yo fui detrás es porque ya entendía que iba a hablar con el presidente. ¿Y la hora a la que fue la llamada?
pues no sé, poco antes de las 7 de la tarde, o a lo mejor en el momento que ya empezamos a hablar sobre el pantano Forate, que fue a las 7 de la tarde, supongo que sería sobre esas horas. Antes de las 7 de la tarde o en torno a las 7 de la tarde. Ocurre que Carlos Mazón quiere desvincularse del envío de la alerta y de las consecuencias que eso pueda tener, y ayer el propio Vicent Monpó quiso aclarar sus declaraciones, estas declaraciones que acaban de escuchar sobre el papel que tuvo Mazón el día de la Dana. Valencia, Adrián Sánchez, bon día. Bon dia. El presidente de la Diputació de Valencia matiza ahora, 4 meses después, que la conversación con Mazón sobre el envío de la alerta a los móviles no fue a las 7, sino mucho más tarde y a través del teléfono de Salomé Pradas. Eso, según los listados de llamadas que conocemos de Mazón y Pradas, situaría la conversación a las 7:43 de la tarde. A las 8:10, un minuto antes de la llegada de la alerta a los móviles, mantuvieron otra llamada telefónica. En todo caso, Monpó asegura que el presidente no tenía capacidad operativa para tomar decisiones esa tarde. Mazón, por su parte, ha afirmado que la noticia de la SER con las declaraciones de Monpó en La Sexta es falsa. El presidente defiende que no estuvo incomunicado en ningún momento, que recibía durante toda la tarde información sobre lo que ocurría en el CECOPI, pero a la vez mantiene que no le consultaron sobre las decisiones ni él opinó porque no era miembro de ese CECOPI. Mazón afirma que tiene ganas de hablar y de desmontar lo que califica de bulos de la izquierda, pero no lo hace, según él, por respeto a la instrucción judicial. Sobre el juez Peinado y su interrogatorio en la Moncloa, Félix Bolaños, queda la declaración del ministro de Justicia que asegura que él no participó en la contratación de la asesora de Begoña Gómez. Se está investigando, ya saben, si hubo malversación. El juez llegó a pedir una tarima para hacer el interrogatorio y no quedar por debajo de Félix Bolaños. Pedro Jiménez. Juan Carlos Peinado ha conseguido una segunda foto en Moncloa dentro de la causa que abrió hace un año y en la que sigue sin haber indicios. El juez primero se negó a que un policía le acompañara en el coche que pidió el gobierno para ir a Moncloa por motivos de seguridad y una vez allí pidió una tarima para no tener que interrogar a Félix Bolaños desde una altura inferior. El testigo negó el delito de malversación que se investiga por la contratación de un asistente en Moncloa para Begoña Gómez y recordó que todas las mujeres de los presidentes las han tenido. Dijo también que no la conocía antes de que la contrataran, que no era su jefe y no sabe quién la propuso porque de esas cosas se encargaba su vicesecretario general, que ya declaró que tramitó 90 contratos de libre designación como este. Peinado ha llegado a suspender el interrogatorio para pedir al testigo que preguntara el nombre de la persona de la que dependía la asesora y las partes le han recordado que Moncloa ya le remitió esa información. Así que el ministro de Justicia interrogado por el juez y el ministro que es juez, Marlaska, hablando de ese juez que es Peinado. Creo que nadie sabemos a ciencia cierta qué es lo que está investigando. Después de un año, como has referido, no se ha observado ninguna irregularidad, porque no hay ninguna irregularidad. Una instrucción abocada al fracaso y espero que en ese momento aquellos que han utilizado esta investigación y la siguen utilizando como el Partido Popular sean capaces de pedir disculpas. Lo que dice el PP, lo dice Cayetana Álvarez de Toledo, es que quien tendría que marcharse es Bolaños. La foto del señor Bolaños hoy ante el juez Peinado es la viva imagen de su propio fracaso y de la degradación democrática española, de ese proceso que nos lleva de democracia plena a democracia fallida. Hay otra imagen que vamos a ver hoy y que va a tener alcance político. Este mediodía van a comparecer juntos los ministros de Exteriores de España y el de Marruecos. Álvarez va a recibir en el ministerio, en Madrid, a su homólogo marroquí y luego se anuncia una declaración institucional conjunta para repasar, esto lo pone el comunicado del gobierno, para repasar el excelente estado de las relaciones bilaterales. Así que hoy, Jueves Santo, esta comparecencia, esta declaración institucional del ministro de Exteriores español y el marroquí juntos en la capital de España. Ayer justo la Comisión Europea propuso incluir a Marruecos entre los países de origen seguros. Está Marruecos, también está Colombia, Túnez, la India o Egipto. ¿Qué permitiría? ¿Cuál es el cambio? Pues esto permitiría tramitar de forma más rápida, o sea, aceptar o rechazar de forma rápida en 3 meses a los solicitantes de asilo de esos países. Enrique García Pozo. Buenos días. Bruselas propone incluir a todos los países candidatos a la adhesión, incluida Turquía, así como 6 países desde Túnez, Colombia o Marruecos. La designación de país seguro implica que las solicitudes de asilo de las personas que tengan esa nacionalidad se tramitarán por la vía rápida, es decir, se reducirá de 6 a 3 meses el estudio de sus solicitudes, porque la inclusión en la lista establece la premisa de que en la mayoría de los casos la solicitud de asilo no estará justificada, aunque fuentes comunitarias explican que se garantizará que cada petición siga recibiendo
recibiendo una evaluación individual, una lista que excluye a Argelia, pero donde encontramos a Túnez, país con el que Bruselas tiene un acuerdo en materia migratoria y donde numerosas organizaciones humanitarias denuncian la reiterada vulneración de los derechos de las personas migrantes. La propuesta se enmarca en un contexto en el que la mayoría de capitales se están pidiendo a Bruselas medidas más duras para agilizar las expulsiones y que coincide también con un descenso de las solicitudes, según los últimos datos, con una caída del 11% en 2024. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Israel ha intensificado esta madrugada sus ataques contra Gaza. Hay al menos 10 fallecidos en Jabalia. Los medios de comunicación de la zona hablan de una oleada de ataques aéreos contra tiendas de campaña en Han Yunis, contra civiles en Deir al-Balah. En las últimas 24 horas, al menos 35 personas han muerto según Al Jazeera. Así ha vuelto a sonar la noche en Gaza. Naciones Unidas ha denunciado que 500.000 de personas han sido desplazadas a la fuerza en la franja desde que Israel rompió el alto el fuego. Eso en Oriente Próximo. En Estados Unidos, un juez estudia declarar en desacato al gobierno de Donald Trump por las deportaciones a El Salvador. Cree que se saltaron de forma deliberada y alegre, dice su orden de frenar esos traslados a la megacárcel del país de Bukele, a quien ya saben que Trump recibió este lunes con honores en el despacho Oval. A esta decisión del juez de intentar declararle en desacato, la Casa Blanca ha respondido de esta manera. Convocaron una rueda de prensa allí, en la sede de la presidencia de Estados Unidos, con la madre de una chica asesinada por una persona de El Salvador. Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Se trata del juez federal que Trump pidió destituir porque ordenó bloquear temporalmente las deportaciones de más de 200 venezolanos a la megacárcel de El Salvador, concretamente por haber sido expulsados bajo una ley de hace más de 200 años, invocada en tiempos de guerra y con la que no hace falta la aprobación del Congreso. El juez asegura que la Casa Blanca ha vulnerado su orden porque no pausó las expulsiones y ahora concluye que existen razones para declarar al gobierno en desacato. Horas después, la Casa Blanca respondía a golpe de sensacionalismo, improvisando una rueda de prensa excepcional con un invitado especial. Good afternoon, everybody. President Trump campaigned on the Y en ese briefing, la portavoz de la Casa Blanca presentó ante los periodistas a la madre de Rachel Morin, una chica asesinada por un migrante salvadoreño en 2023. They hammer her head against those rocks. Que detalló el caso de su hija sin escatimar detalles ante el estupor de muchos periodistas allí presentes, en otro intento de recurrir al populismo para defender su ofensiva migratoria y criticar a los tribunales. En Estados Unidos y en esa misma Casa Blanca se producirá hoy una de esas imágenes del día que seguro veremos mañana en muchas portadas. Donald Trump recibirá a una de sus mayores aliadas en Europa, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, en plena tormenta por los aranceles. Corresponsal en Roma, Joan Solés. La primera ministra Meloni de los posfascistas de Fratelli d'Italia se presenta ante Trump con una ilusión, mucho más que con una propuesta, un acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de libre comercio, es decir, sin aranceles, es decir, todo lo contrario de las últimas decisiones del presidente estadounidense. Aunque en realidad los aranceles no le preocupan, según ha dicho Meloni. No es la catástrofe que, insomma, alcuni stanno raccontando. No son la catástrofe que algunos están contando. En esta posición le apoya a ojos cerrados su vicepresidente Salvini. Critica a Trump o rosica o no capisce. Quien critica a Trump o está celoso o no entiende nada, ha afirmado el líder de la derechista Liga. Mucho más cauto, el dirigente de los populares europeos en Italia, el otro vicepresidente Tajani, ha comentado que la primera ministra acude a la Casa Blanca en misión de paz comercial, ha precisado. De la guerra de aranceles ha hablado China esta madrugada, Bayo, para decir que ellos no entran en los Juegos de Washington. Sí, en un comunicado el régimen de Xi Jinping resta importancia al castigo comercial de Washington y promete ignorar lo que llaman un juego de números que en la práctica, según Pekín, carece de trascendencia económica. Pero no solo eso, el gobierno chino acusa también a Estados Unidos de ejercer intimidación y coerción en una guerra arancelaria en la que dicen no hay ganadores, pero a la que Pekín no parece temer. El gigante asiático, de hecho, promete contraatacar decididamente a esos aranceles de hasta el 245% para algunos productos chinos aplicado por parte de Estados Unidos. Todo esto mientras el oro vuelve a batir récords, más de $3.357 la onza ayer. Dice hoy 5 días en su portada, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, advierte de un profundo deterioro de la economía mundial. Ese fue el diagnóstico que hizo ayer efectivamente el organismo, en consonancia con lo que están apuntando los grandes organismos económicos mundiales. Será interesante, por tanto, saber el análisis que haga
haga hoy el Banco Central Europeo, que se reúne para, en principio, volver a bajar los tipos de interés en respuesta a los aranceles. Jordi Fábrega. 6 veces han bajado los tipos de interés en Europa desde el pasado verano y todo indica que hoy tendremos el séptimo recorte que dejará el precio del dinero en el 2,25%. Aunque los últimos datos de inflación que conocimos este miércoles indican que la subida de los precios ya está en el 2,2%, que es un nivel compatible con el objetivo del Banco Central Europeo, la incertidumbre económica que han extendido los aranceles de Donald Trump empuja a los bancos centrales a bajar los tipos para evitar que el crecimiento económico se frene, especialmente en Europa. Hoy, más allá de la rebaja de tipos, será interesante el análisis de la situación que haga la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. The European Central Bank is monitoring and is always ready to use the instruments that it has available. Lagarde dijo en su última intervención pública el pasado viernes que están siguiendo la situación y que actuarán si es necesario para garantizar la estabilidad financiera. Y ha informado esta madrugada la CNN de los planes del gobierno de Donald Trump para recortar 1/3 del presupuesto federal en salud. El documento interno al que ha tenido acceso esta cadena prevé un recorte de decenas de miles de millones de dólares al año. Contempla un recorte del 40% a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, elimina el Centro de Salud Global, los programas de prevención de enfermedades crónicas y los de prevención del VIH a nivel nacional. Se eliminarían, entre otros, los programas sobre prevención de violencia juvenil o salud de minorías. Muchos de los empleados de esos departamentos ya fueron despedidos en la reducción masiva de personal auspiciada por Elon Musk. La crisis política que hay en Francia, la inestabilidad de ese país, se suma esta semana una ola de ataques que se han producido contra varias cárceles en diferentes puntos de Francia. Acciones que han ocurrido de noche, con disparos incluidos e incluso vehículos quemados. El Ejecutivo francés habla de un intento de desestabilizar e intimidar al Estado. El presidente de la República, Emmanuel Macron, dice que se encontrará y se castigará a los asaltantes, aunque por el momento las autoridades francesas desconocen exactamente quiénes están detrás de estos actos. París, Lucía Riera. La Fiscalía Nacional Antiterrorista investiga todos los incidentes ocurridos desde el domingo, vehículos de funcionarios quemados y disparos contra la puerta de la prisión de Toulon, ataques coordinados contra varias cárceles en todo el país que se volvieron a repetir en la madrugada del miércoles y esta vez dejando una pista sobre la posible autoría, varias pintadas en la escena con la sigla DDPF, significa Defensa de los Derechos de los Presos Franceses y pertenece a un grupo de Telegram creado hace solo unos días con unos 1000 seguidores y desconocido por los servicios de inteligencia. El ministro de Justicia, Gerald Darmanin, cree que es el Estado el que está en la diana y que los ataques responden a su lucha contra el laxismo en las cárceles. El presidente Macron, en un mensaje en X, ha ofrecido su apoyo total al personal del Ministerio de Justicia y ha prometido que los autores serán encontrados, juzgados y castigados. Mientras tanto, el gobierno ha reforzado la seguridad en los centros penitenciarios. A las 8:30 vamos a estar en directo en Londres con nuestro corresponsal Lucas Font para que nos cuente las reacciones a la decisión que va hoy en las portadas. Aquí en España y especialmente allí en el Reino Unido, el Tribunal Supremo de ese país ha dictado una sentencia en la que dictamina que solo va a considerar mujeres a quienes hayan nacido con ese sexo biológico. Eso, por tanto, excluye a las mujeres trans. En 10 minutos, de hecho, El Abierto. Hoy con Cristina de la Hoz, Carlos Sánchez y Nacho Correza. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.